Bueno, hoy de mañana en BTV, a las 7 de la mañana, manteníamos el contacto con Guillermo Vila, representante de la Federación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Conversamos con él de diferentes temas. En primer lugar, le preguntábamos la lectura que hace del momento del mercado de haciendas, donde hemos tenido en estas últimas semanas un ajuste en el precio del ganado. Vamos a escuchar a Guillermo Vila a propósito de lo que decía hoy de mañana en BTV en esta entrevista, en primer lugar sobre el tema mercado de haciendas. Estamos en un momento de buen nivel de faena, pero arranca la ventana y todos sabemos que cuando arranca la ventana la faena mayoritaria es de ganado corral para 481, la demanda por haciendas para que no son de corral baja y bueno, viene la mano de una caída de precios. Pero yo creo que el panorama de precios, que partamos de la base que son precios menores, pero no son precios malos, pero creo que lo que está pautando más el precio no es en particular la ventana, sino es la situación de falta de agua que está viviendo gran parte del país. Yo te diría que acá estamos en Flores, en una zona en la mitad del país, que nos llovió bien al sur de Trinidad y mal al norte de Trinidad, pero ya en la zona que llovió bien está faltando el agua para los cultivos, está faltando el agua para el campo no llegó a mover, las praderas movieron algo pero ya pararon y donde no llovió la situación está bastante complicada. Y bueno, y si no se regularizan las lluvias tenemos un pronóstico de niña potencialmente probable. Y bueno, si se confirma ese pronóstico y no llueve en corto plazo, creo que va a bajar la disponibilidad de haciendas terminadas y va a ser lo que va a pautar el precio, va a ser el factor climático. Correcto, Guillermo, pero hoy ¿qué está pesando más? ¿La situación del mercado internacional, los precios a los que Uruguay vende o el tema interno climático para que se dé esta baja en el precio del ganado? Yo te diría que en el exterior estamos en valores cercanos a los 4.000 del índice medio de exportaciones, que es un valor bueno. 3.900 y pico fue el de estos días. Digo, es un valor bueno, es un valor correcto. Europa bajó el volumen, subieron un poco los precios, ahora se está complicando de vuelta por esta nueva ola. El NAFTA, básicamente Estados Unidos y algo Canadá, ha subido la demanda. China ha bajado lo que le estamos vendiendo, pero no necesariamente por una falta de demanda, sino que bajó por una pérdida de competitividad de Uruguay frente a la oferta de Argentina y Brasil, a menos valor que el nuestro por varios motivos que todos conocemos, el menor valor de la hacienda y el menor costo de faena que tiene tanto Argentina como Brasil. Entonces, pero el valor es correcto. Yo creo que es un tema más que nada climático que de demanda, ¿no? Bien, Vila, para cerrar este contacto hasta ahora aquí en BTV, le cambio de tema. En la semana pasada se dio a conocer la información de que la industria frigorífica se retiró del grupo Procarnes, este grupo que trabaja en conjunto para mejorar el acceso de las carnes que exporta Uruguay. Esto como consecuencia de declaraciones que hizo en Valor Agregado en Radio Carve el representante de los productores, Emilio Mangarelli. ¿Qué lectura hace Vila de esta situación? Y bueno, primero que nada, hacer la aclaración que es un tema que nosotros evitamos salir a la prensa. Este problema no fue hace 2 días, pero nos parece que en el ánimo de preservar la herramienta, que entendemos que es valiosa, siempre y cuando se use bien y no se maluse, para sacar ventajas propias, logrando acuerdos o negociaciones de cosas que no se acordaron previamente en INAC. Bueno, nosotros tratamos de no salir a la prensa, esto ya es público, la misma industria se ha encargado de repartirlo por todos lados, sobre todo no la industria, porque creo que en la industria no ha habido muchas opiniones, sino por un representante de la industria que fue el que tuvo el papel protagónico en todo el problema, que fue Velerati, ya que él dio nombres personales.
lo podemos dar. Y bueno, creo que a raíz de la posición de que la industria, por algo totalmente que no nos parece, es una medida desmedida para el tema de la entrevista. Emilio hizo unas declaraciones personales de algo que era público. Básicamente toda la información que dio fue información que se dio en el lanzamiento de Procarnes, que inmediatamente INAC la colgó en YouTube y la convirtió en información pública. Después dio la opinión personal sobre la Hilton a carne, que no es ninguna novedad. La Federación Rural viene manifestando su posición no de ahora, que se planteó pasar la corral, sino desde hace muchísimos años. Entendemos que es una cuota que funciona, que se cumplió en forma regular desde que se otorgó, en forma regular digo, solamente 2 veces no se cumplió en la totalidad, pero que se cumplió en un porcentaje muy importante, que fue en el 2001 con la aftosa, y ahora que no se cumplió por una estrategia comercial que no la definimos nosotros, sino que la define quien vende. Y bueno, entonces creo que lo que funciona no hay que tocarlo, máxime en Uruguay, que hay una concentración de la industria progresiva y que hay una concentración en pocos frigoríficos faenando la inmensa mayoría del ganado corral. Con esto contribuiríamos inmediatamente a aumentar la concentración de la faena, con el consiguiente castigo a los ganados de campo. O sea, es una posición que no la apoyamos, pero que no se discutió en Procarnes. O sea, no está en la agenda de Procarnes. Eso es una confusión. Tomar una medida contra Procarnes por un planteo de eso, cuando eso está en la agenda de INAC y no se ha resuelto, y estas discusiones las hemos tenido personalmente con la industria. Así que creo que el gobierno tomó una medida que a nosotros nos parece correcta, porque se decidió excluir momentáneamente a los productores y a la industria, cuando la industria manifestó su voluntad propia de autoexcluirse. No entendemos por qué. Es como aquello que me echan y me voy a llevar alguno conmigo enganchado, haciendo una metáfora futbolística, y no entendemos. Se nos dice que es provisorio. Nosotros lo que sí tenemos claro, que el ámbito de cordialidad dentro de Procarnes no corre ningún riesgo con presencia de productores en ese ámbito, porque no somos ni maleducados, o sea, en ese sentido no sé cuál es el miedo, pero sí, los productores, porque además hay cosas, Martín, que son difíciles de entender. Hay gente que dice, ¿por qué el productor en un ámbito que se negocia internacionalmente, acceso a mercados y demás? Todos sabemos que la industria pretende que el productor crezca en la producción de carne. El otro día vimos una presentación en la cual se planteaba cómo llegar a 3 millones de faena, lo que implica 3.400.000, 3.500.000, 3.600.000 terneros nacidos, algo que estamos muy lejos. No se crece con voluntarismo, se precisa realmente aplicar tecnología, invertir, gastar mucho el productor, pero tenemos claro que si no aumentamos los mercados, si no mejoramos los accesos arancelarios que nos permita competir, es muy difícil que podamos salir de esa mayor carne. Y si no salimos de la carne, el resultado, no preciso hacer ningún análisis exhaustivo, que va a ser una menor faena, un menor precio al ganado por mayor oferta sin salida a los mercados. Entonces, nosotros es muy importante que estemos en Procarnes para saber cuál es la dinámica de esos mercados que se están trabajando para crecer, porque si nosotros no vemos que hay resultados efectivos en que la demanda de carne exportada a Uruguay va a crecer en forma importante y a mercados que puedan pagar precios de punta, nuestro mensaje a los productores tiene que ir en esa línea del riesgo que estamos corriendo. Entonces, no es importante, es fundamental que los productores acompañen todo el proceso de habilitación de mercado, de baja de aranceles. Sin duda que podemos hacer aportes muy importantes,
por supuesto, como corresponde, y por eso nos invitan desde la visión del productor. ¿Ah? Nosotros, ni la industria ni nosotros actuamos como órganos neutros. Nosotros representamos masas sociales, en nuestro caso de productores, que no tienen capacidad individual o posibilidad individual de hacer estos planteos, y las gremiales tenemos la obligación de representarlos y trasladar estos planteos en los ámbitos que correspondan. Ingeniero Guillermo Vila, representante de la Federación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias por, a través tuyo, llegar a los productores con toda esta información.